Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Agradecemos a los que están en sintonía y los que siguen el programa cuando salen de casa, esa transmisión en vivo que siempre Indira les promueve. Hoy tenemos una conversación relevante, tenemos al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, o Víctor Bisonó, pero nadie le dice Víctor, No. Ito Bisonó para el mundo. Eso comenzó así públicamente, Desde chiquitico. desde chiquitico. Sí. Esas son las mamás Gracias. que dañan a los No, muchachos. una tía. Una tía, sí, que quiere mucho a uno y le ponen ahí. Sí. Qué bien. Bueno, gracias por estar esta mañana acá. Nosotros le vimos ocurrida la tragedia en San Cristóbal y ya que estábamos tratando el tema hoy, que usted fue a ese escenario, y bueno, han pasado los días y hay resultados de ciertas investigaciones. De hecho, se está conociendo ahora la medida de coerción contra los responsables de una fábrica de reciclaje de plástico, una recicladora de plástico que había ahí, que se señala como responsables. Yo me preguntaba, o sea, ¿cuál es la función de las entidades públicas? ¿Cuál es el papel que tenían en el ámbito preventivo, de monitoreo, de seguimiento, de regulación? En el caso específico de industria y comercio, sería bueno tenerlo claro, porque aclarando ese punto podemos aclarar todo el país, porque este es un desafío en cualquier parte. Que usted nos dijera ese rol que tiene industria y comercio y a quienes les toca, ¿no?, que este tipo de cosas, en la medida de lo posible, no vuelvan a ocurrir. Lo primero es que quisiera comenzar hoy felicitando a la Reina del Caribe, Ay, sí. que vuelven y ponen la bandera dominicana en alto y a ganarle a un equipo como el de los Estados Unidos. Y Esas bueno, chicas son fabulosas de toda la vida. Sí. De toda la vida. Por lo menos a mí me gusta sacar un tiempecito para celebrar los triunfos que nos unen a todos como dominicanos. Luego, efectivamente, una desgracia, ese accidente. El presidente, con mucha responsabilidad, igual que siempre lo hace, se apersonó al lugar e instruyó a que se diera todo tipo de apoyo. Como es natural, lamentablemente, en el caso de las explosiones, inmediatamente ocurre algo de ese tipo, se imaginan que tiene que ver con hidrocarburos, porque han sucedido accidentes anteriormente. Y nosotros fuimos inmediatamente al lugar, nos percatamos que no había nada que ver con un tema de industria y comercio, porque no era, como evidentemente ya señalan los hechos, nada que ver con hidrocarburos. Lo demás yo supongo que o algo químico o gases que a veces por la misma química desprenden de algunos productos que no necesariamente en principio pudieran tener ese tipo de choque que produzca explosión, pues ahí sucedió. En nuestro caso, como no es nuestra área y no tenemos el detalle, no podemos decir cuál es la responsabilidad. Lo que yo sí sé es que después que hay esa cantidad de muertos, uno es suficiente, pero 30 y pico son demasiados. Tiene que haber un desenlace de responsabilidad y de ver qué pasó. Sí, en algún momento, al parecer, se especuló si había un depósito de combustibles. Usted sabe que ese tipo de cosas, aunque no se diga oficialmente en un medio, aunque no se hable, si comienza de boca en boca a pregonarse que hay algo oculto. De hecho, hay gente que le escriben a uno como que hay un plan para ocultar. Realmente el tema del combustible o de un posible depósito, incluso se llegó a decir que Industria y Comercio tenía un depósito. Yo creo que usted debe estar enterado de esto, ¿no? Porque eso era... ¿Tiene depósito industria y comercio en algún lado? No, pues, ¿Depósito de combustible? Absolutamente que no. Que no negativo. sea el de la planta eléctrica del edificio. Ya. Industria y Comercio regula las importaciones, los procesos de traslado, el equipamiento, en un proceso que incluso nosotros en la modificación de la ley que sometimos al Congreso, como lo prometimos, hay unos artículos para dejar por ley la supervisión y el seguimiento. Lo hemos comenzado a hacer hace un año con las estaciones, porque todo esto conlleva también no solamente un plan, sino también conlleva los recursos y son procesos que encontramos con una falta de ejecución. Ahora, por ejemplo, hace un tiempecito se comenzaron con los tanques de 10.000 galones en adelante,
porque en cada edificio hay un tanque, por ejemplo, y a veces en muchas casas hay recipientes. Lo hay de todo tipo, de GLP en los restaurantes, lo hay en los, como he dicho, en las edificaciones para las plantas eléctricas. Gracias a Dios, no hay, no es como con, con el cuidado o el ruido que se hace, como tú muy bien dices. Explota en San Cristóbal, inmediatamente dicen explotó un tanque de gas. Me llamaron incluso amigos, comunicadores. Digo, bueno, hay que esperar la investigación, ojalá que no. Se habla de un tanque de 5.000 galones. Pero Hito, yo quiero aprovechar esta circunstancia para preguntarle qué se está haciendo, usted más o menos iba por ahí, sobre las estaciones de combustible que han quedado rodeadas algunas estaban antes, otras las han instalado, ha ocurrido tragedia, y después como que se olvida, Los Ríos, en Santiago pasó, aquí en Alma Rosa pasó, en la 19, en diferentes sitios, estaciones de gas en zonas residenciales. Eso no hay como una prohibición para eso, dado el peligro que encierra. Ese es un tema como, ¿qué primero, la gallina o el huevo? ¿A qué yo me refiero? El tiempo llevó a que las comunidades arroparan a una serie de estaciones, cualquiera que fueran. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo venía de Moca, jovencito, o de Santiago, la carretera Duarte era por adentro de Villa Altagracia, y ahí todavía hay una bomba en la acera, con 2 dispensadores. Y en la Mella había uno. El pueblo entero creció sobre eso. ¿Quién tenía primero el derecho? ¿Quién tiene una vigencia? Aquí hay una cantidad de estaciones similares. Si tú me preguntas a mí, y los que han tenido la oportunidad de viajar, van a los Estados Unidos y ven una bomba en cada esquina. En un cruce, 4 bombas, ¿verdad? Entonces, el tema es las regulaciones, la supervisión, la seguridad, el seguimiento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Respetar la ley. Y la ley dice aquí que marca un sinnúmero de distancia. Y en ese sentido, nosotros, pues, inspeccionamos, respetamos la norma y así lo hacemos. En el Congreso, vuelvo y digo, reposa y nosotros permanentemente estamos vigilando y dándole seguimiento al cumplimiento de esas normas, que no son de un día para otro tampoco, y que lamentablemente, como todo en la vida, como un carro, que mecánicamente se le daña algo, en este caso pudieran ocurrir accidentes no deseables y le damos el seguimiento preventivo para que no ocurra. Gracias a Dios, en lo que nosotros estamos ahí, hemos podido desarrollar, vuelvo y digo, en cooperación con las mismas empresas, programas de seguimiento preventivo. Usted sabe que, ya que usted dice que las comunidades fueron creciendo, pero habían otras que llegaban, y se lo digo por una experiencia particular. Ahí en la 27 de febrero decidieron en un punto poner una estación de combustible. Y el lugar más próximo que tenía residencial era el lugar donde que yo tengo ahí gente que me une a ese sitio. Y lo que yo sé que hicieron es que llevan una carta de no oposición de los vecinos, y cuando usted veía la carta, ninguno era vecino. Eso ocurrió hace como 5 años. Se inventan unos nombres, dicen que verifican. Eso ya, por ejemplo, no, y se lo pregunto, no tuvo que ver con usted no era el ministro, ni siquiera este gobierno era gobierno, pero digamos que es como de uso y costumbre que se busque y se hace como que se finge. En este momento, para nuevas estaciones de combustibles, si alguien decide, un empresario que va a poner, ¿cuáles son las normas y cómo se está haciendo bajo la tutela, por ejemplo, de lo que le toque al Ministerio de Industria y Comercio? Bueno, Edith, en este caso, quizás es más sencillo, porque inmediatamente nosotros asumimos, dictamos una resolución donde se prohíben la instalación de estaciones o de bombas, como le llaman, de dispendio de todo tipo. Prohibido. Prohibido. Nosotros no damos ese permiso. Okay. Aunque cumplan, porque digo, con la distancia, ¿verdad? Si fuera el caso. Las que se han conocido eran las que ya tenían un derecho adquirido y estaban en proceso. Eso está limitado porque hay una sobrepoblación en este momento, a excepción de unas 50 y tantos permisos
el 90% de esto en la zona oeste del país, donde la distancia era muy grande para ir a echar 100 pesos de gas. Usted dijo que hay una eso así. sobrepoblación, o sea, hay un exceso de estaciones de combustible. Hay un exceso con respecto a la demanda. ¿De Entonces, gas o de gasolina? Bueno, De ambos. casi igual. Casi igual. Sí, ¿Cómo sí. en qué porcentaje se puede hablar de un exceso? ¿Qué porcentaje? Lo interesante de esto es que las estaciones, por lo mismo que hablamos, de la seguridad, de la administración, de la empleomanía, de los seguros que tiene que tener, tiene un volumen de venta que genera entonces un CAP, que es lo que asegura que se sustente con lo que tiene que cubrir. Ajá. Y entonces eso muchas veces está por debajo de ese volumen. ¿Y a qué usted atribuye al menos que no. ¿A qué atribuye usted eso? Porque es como ilógico que yo ponga un negocio si no hay una demanda adecuada. Bueno, porque muchas veces las compañías que tienen varias, con una que deje menos y otra que deje más, buscan un equilibrio. O venían antes administradas de generación en generación y la atiende el hijo, el sobrino, no sacan los seguros, se retrasan algunas cosas. No lo usarán de car wash. Y eso, no lo usan de car wash, claro, o sea, de lavado. Claro. Lavado. No, ahí es otra cosa. No, porque pero todo lavado tiene que se administraciones repite, de patio y ese tipo de cosas. Pero yo lo que le aseguro a ustedes, en este caso, es que nos hemos tomado el tiempo de la mano con las certificaciones ISO antisoborno, ISO de proceso, con la mano de todo lo que tiene que ver con las mismas entidades donde se hace una mesa mensual, con la presencia de cada uno de ellos, para ver cuáles son los requerimientos, para ver cuáles son las inquietudes, transparente, abierto, tratando a todo el mundo con igualdad de condiciones y dando las informaciones que vayan a requerir, como lo estamos conversando ahora, para la seguridad, la estabilidad, la competencia, el respeto, el derecho también de la dinámica empresarial de cada una de las áreas. Vamos a brindarle un cafecito que nos trae Kenia, ¿les parece? Necesario, más un día como hoy. Combustible para el cerebro. Sí. Mire, recientemente estuvo aquí el presidente de Guyana. Hubo una conversación, se habló de que República Dominicana llega a algunos tipos de acuerdos. Yo creo que parte de esos acuerdos están claramente vinculados al ministerio que usted dirige. Se habló de una posible refinería, toda la mirada que tiene República Dominicana puesta en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Entonces nos gustaría saber en qué va esto y cuáles son las oportunidades, cómo se está definiendo el tema de la posible refinería y demás. En esto hay que tener en cuenta la visión del presidente Abinader con respecto a cómo puede buscar siempre algo que le convenga también, no solamente a la República Dominicana, sino a la región. Cuando hablamos de Guyana y el petróleo, hay que entender que Guyana siempre, hasta la fecha, con este milagro, ¿verdad?, del descubrimiento de esos yacimientos, se convierte entonces en un país importante cuando venía de ser el último de la región, el más pobre, si se quiere, empujado por Venezuela y otros países vecinos, limítrofes. Entonces, esto es una acción desde el punto de vista que yo veo también política, donde Guyana, que va dentro de un año o dos a sacar 3 millones de barriles diarios, ahora mismo 500.000, se convierte entonces en un actor político para el Caribe y Centroamérica. Y sacar 50.000 barriles de petróleo en principio y después llegar hasta 100 para consumir su propio petróleo, su propio destilado y también lo de los países como la República Dominicana, pues entonces eso le da un posicionamiento. Y servirle también a los otros países del CARICOM. Yo lo veo así, económico y político. Y eso es lo que el presidente Abinader ha conversado con el presidente Ali, y yo creo que el presidente Ali, viendo esa propuesta del presidente Abinader, es mejor abreviar en la experiencia de un país que no le lleve mucho, que si se alía con los Estados Unidos se lo traga, o si se alía con Canadá o un país mucho más grande, mejor ir paso a paso. Eso ha llevado a que la República Dominicana tenga esa opción de una refinería con el 51% de las acciones o del manejo de esa estructura que se puede hacer. ¿La refinería sería allá o acá? No allá, porque casi siempre las industrias tienen una mejor producción cuando se instala al lado donde está la materia prima. Okay. Entonces, lo mismo pasaría con una industria petroquímica. Por ejemplo, nosotros necesitamos urea y la urea es bien escasa y la región también. Y de ahí también los yacimientos.
Y cuando hablan de yacimiento, tú dirás, República Dominicana no tiene experiencia, pero podemos contratar quien la tenga. Y si tenemos participación ¿Tenemos en el capital pozo, para eso? Yo me quedé con esa duda. sí, claro. ¿Sería capital público, privado? ¿Cómo De sería? las dos maneras, pero el presidente insiste y nos dice, no, el gobierno tiene que tener una participación importante para que se haga de gobierno a gobierno y que los beneficios de las rebajas que se consigan se puedan traducir a lo que se le dé al ciudadano a través del gobierno. Tengo una duda sobre eso. A ver. Que me quedé pensando cuando Abinader anunciaba, ¿por qué no hacerlo con la refinería que tenemos, que es propiedad, ¿verdad?, del Estado Dominicano, Las mayoría, acciones. sí, las Es acciones. una compañía privada, Ajá. acciones Sí, del gobierno. de propiedad pública. Sí. Correcto. ¿Por qué no modernizar la refinería de modo que no haya que importar combustible terminado? Por ejemplo, la gasolina, que la mayoría, usted me dirá y por favor le explica a la gente, ¿qué porcentaje de la gasolina que consumimos se importa ya elaborada, ya procesada, refinada? Porque hoy día las operaciones de refinería son de mucho mayor tamaño de lo que consume incluso República Dominicana. Por eso lo que se hacen son hubs de combustible y se vienen y se traen destilados. Nosotros aquí procesamos un 25%. Siempre ha sido así. Sí. La refinería siempre es un buen equipo, lo han mantenido y se mantiene actualizado, se están haciendo tanques. Pero, por ejemplo, nosotros ahora, incluso en época de crisis, de COVID y de inflaciones, un 10% de aumento anual de combustible. Anual. 10% anual. Más o menos, hablando en números redondos, sí, de combustible. ¿Cuánto estamos subvencionando en términos de los combustibles en República Dominicana? Este fin de semana fueron 600 millones de pesos. ¿Subvención? Sí, de ¿Del subsidio. Estado de subsidio? Sí, sí. Del Estado Si dominicano. busca en las noticias nuestras, por ejemplo, los gasoil están por los 50 y 52 pesos de subsidio y la gasolina unos 29 pesos. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Porque Bueno, el presidente fíjate. habló de los subsidios y de todos estos temas cuando estuvo acá ahora en la conversación con los medios de comunicación del Grupo Corripio y hablaba de que tienen que pensar en ver cómo se readecua. El tema de los combustibles específicamente, sostenible en el tiempo. La visión económica nuestra, ojalá y no hubiesen subsidios. Asistencia social sí, siempre se busca la manera de sacar y ayudar a que los que menos puedan salir adelante y que eso debería de ser hasta que salgan adelante, no eterno. Pero ¿qué pasa? Con el mismo presupuesto que nosotros hemos encontrado, el presidente Abinader ha determinado, y la región y el mundo así lo dice, que dando el subsidio en los productos y en los insumos básicos para la economía, para la tranquilidad social, para que las cosas sigan fluyendo, bueno, pues tenemos mejor resultado. Y eso pasa con los combustibles, eso pasa con la harina, eso ha pasado con el maíz para los productos de proteína cárnica, eso pasa con la urea para que los productos que nosotros salen del campo de República Dominicana salgan con la cantidad y la calidad adecuada. Entonces ha dado resultados. Si ustedes se ponen a ver y pasamos un panorama rapidito por la región, todas han tenido algún tipo de convulsión social, política o económica. Y República Dominicana, con el liderazgo de un economista y una visión de tomar decisiones oportunas y claras, pues, ¿qué ha hecho? Que hemos tenido mayor inversión extranjera, que hemos tenido mayores exportaciones, que hemos tenido una inflación, que la hay, pero menor que otros países, incluso mucho más desarrollados que nosotros, que hemos podido crecer en el empleo directo. Usted lo busca en la TCS, no de discurso, usted lo busca en la TCS y ve que hemos crecido en el empleo directo, por lo tanto también en el indirecto, y que la gente quiere venir a República Dominicana. Entonces, esa política de subsidio conlleva el que nosotros tengamos esas acciones luego que de conveniencia para todo el país. Hito, cuando usted venía para acá, cuando anunciamos que viene Hito Bisonó, hubo gente que dijo, y me lo habían dicho antes, si a Hito Bisonó pregúntele en qué quedó la fórmula de Hito, ¿qué hay con la fórmula? Porque dicen, bueno, antes cuando él estaba en la... Eso se lo han dicho muchísimas veces, yo he estado en varios escenarios que le preguntan lo mismo. ¿Qué pasó con la fórmula de Hito? Bueno, vamos a ver, ¿qué tú entendías
o que entiende con mi fórmula. Que con la fórmula que usted tenía se iba a pagar combustible más barato, así de simple. Pues eso no fue lo que yo dije. A ver, ¿cómo fue? Entonces le Por invito favor. a que lo revisen. Vamos a ver. Que nosotros decíamos ¿Cómo era? que los impuestos estaban altos, Ujú. sometimos un proyecto Para bajar los impuestos. No, sometimos un proyecto de ley para modificar la ley. Ujú. Fuimos y visitamos al Senado con el consultor jurídico, se depositó y está en el Senado donde se debe de conocer Todavía no se ha la bajado ley. de ese nivel de Y impuesto. todavía no se ha conocido la modificación de la Wow. ley porque es por ley. Y eso era lo que yo decía. ¿Qué? Lo otro que yo decía Sí. fue lo que tú señalabas ahorita, que la refinería es propiedad accionaria del Estado, aunque es una compañía privada. Y si es del Estado, ¿de quién es? De todos. De todos. Entonces yo me preguntaba, ¿y dónde se está gastando el dinero? Y hoy día le puedo decir que nosotros encontramos, en el caso nuestro, un presupuesto con mucho más empleados, con mucho más gasto, desarticulado totalmente, y hoy tenemos una eficiencia, empleado más efectivo, más competitivo, todos los premios, el presidente es un hombre austero, con el mismo presupuesto se ha hecho mucho más, y eso es lo que ha pasado. O sea, Entonces, perdón, lo de la fórmula entonces era que se modifique la ley para que la cantidad de dinero, de impuestos que se le pone a cada galón de combustible sea menor, eso más o menos que usted planteaba, y la gente pueda beneficiarse de eso. Es así. nosotros lo que planteábamos Y era, eso hasta que no y se haga por es- ley no se puede. bueno, que yo sepa, los impuestos Exacto. los quita el Congreso. Y lo que yo dije está grabado, Ok. no lo Sí, puedo cambiar. Ahora, lo que yo no puedo es meterme en la cabeza de la gente para que entienda lo que yo quise decir y que no lo interprete a su manera. Sí. Lo que sí es una realidad ¿Y qué es decir que usted? hay una tranquilidad que, por ejemplo, se han dedicado más de $1.000 millones y que eso le ha dado a la población dominicana una oportunidad de tener menos inflación, de saber a qué atenerse y de poder estar como estamos hoy, que somos la diferencia, no porque lo diga yo, ni porque lo diga alguien que quiera complacer con alguna simpatía política al gobierno, porque tú no puedes comprar o inducir lo que va a decir el Banco Mundial, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice Standard & Poor's, que es algo más privado, que dice que República Dominicana, con toda la inflación global, que nos toca una parte a nosotros, tiene un crecimiento, una estabilidad y un ejemplo para el mundo. Hito, Entonces, pero esos son los resultados. Lo otro es lo que el presidente ha seguido haciendo y dice, volver al pasado, ¿con qué propuesta? Este es un país que va encaminado, por eso que yo he dicho, a seguir con los planes y a comenzar a desarrollar los proyectos y la estabilidad que apenas en estos 3 años de muchísimos retos hemos podido marcar esa diferencia. se habla mucho, se hablaba de la posibilidad de una reforma fiscal en nuestro país, eso no ha sido posible. Usted habla de esa ley que no ha sido todavía ni conocida. O sea, los temas que son, digamos, de carácter estructurales, además de sortear las tempestades, si usted termina su mañana en el Ministerio de Industria y Comercio, ¿cuáles son esos temas como estructurales que cambian de alguna manera y que están posibilitando una forma nueva en nuestro país? ¿Cuáles usted destacaría? Agradezco muchísimo la pregunta, porque ahí vamos entonces a la zona franca. Nosotros encontramos la zona franca con 130.000 empleos, hoy día tiene 196.000 empleos. Nosotros tenemos 86 parques, lo encontramos con 72 parques. Nosotros tenemos 800 y pico de empresas. Nosotros tenemos un nearshoring que no es una promesa, que es una realidad en la República Dominicana. Lo que yo le estoy diciendo son números fríos, contactados en la dinámica de los impuestos, donde se paga. Nadie está inscrito en la TCS si no paga impuestos. Nosotros tenemos un crecimiento en la confianza del industrial y de las empresas de República Dominicana, con una inversión del endeudamiento o del ahorro del empresario dominicano por la confianza que tiene en el gobierno, porque hay una separación de la justicia, porque hay garantía de que se le va a respaldar y se le va a respetar, incluso como se han sentado con nosotros en mesas, llamados por el presidente Abinader, para tener no solamente el abastecimiento, sino también para poder tener la mejor oferta en el menor precio de los productos básicos de República Dominicana. Nosotros tenemos
un espacio en lo que tiene que ver con la MIPYME, donde se han colocado más de 20.000 millones de pesos desde el Estado por ProMIPYME, con una mayoría a mujeres específicamente. Nosotros hemos lanzado el proyecto de garantía mobiliaria que apenas comienza para que ese pobre microempresario o pequeño empresario no tenga que seguir yendo a donde el usurero a buscar 20% semanal o mensual, sino que pueda ir al banco pronto a llevar su máquina de batir harina. Nosotros hemos dado la formación para digitalizar, para formalizar, para eficientizar. Bueno. Solamente con varias empresas con las que nos hemos asociado se han empoderado más de 50.000 colmados en República Dominicana y la estadística es que han aumentado entre un 10 y un 20% colmado y almacenes de sus ventas por saber qué es lo de ellos y qué es lo del colmado, por saber qué pedir para no tener de más de lo que va a perder, que son cosas que no se ven en el día a día. En cuanto a las exportaciones, cuando nosotros llegamos, la exportación de vainita y de berenjena estaban en la Comunidad Económica Europea prohibida por temas fitosanitarios. ¿Ya se corrigió ese problema? Sí, claro. Fuimos a Bruselas y ahora estamos de la mano con ellos para seguir garantizando que el cacao, el guineo y los productos de exportación junto con agricultura y otras dependencias puedan tener la seguridad de exportación. Lo mismo ha pasado, Edith, con el trabajo en equipo que hemos hecho con otras instituciones, por ejemplo con aduana, con el despacho 24 horas. Ahora nosotros somos exportadores más fáciles y están viniendo más inversiones. Nosotros somos un hub ya. Ahora con el canal de Panamá, con lo que está pasando, siempre pasa algo, lamentablemente, esa es la dinámica del mundo. El COVID, la guerra, ahora el canal de Panamá, el comercio se va a retrasar. ¿Qué le da eso? Una oportunidad a República Dominicana para que vengan aquí a fluir desde aquí, a depositar aquí y desde aquí regar hacia Centroamérica, América y el mundo. Y esa es la dinámica que desde Industria y Comercio nosotros llevamos día a día. Es lo mismo que pasa con los mercados. Aún en pandemia, los mercados nuestros no cerraron, ni siquiera los fronterizos, dándole seguimiento nosotros a todos esos procesos. El volumen, solo así en respuesta concreta, el volumen de intercambio comercial con Haití, ¿ha bajado con esta crisis? ¿Ha aumentado? Creo que leí el otro día que se incrementó. Todo ha aumentado, no solamente con Haití. Ellos siguen siendo el segundo socio. El segundo. No solamente con Haití, nuestras exportaciones a los Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro mercado principal, han subido. Si cierran la frontera, entonces no habrá comercio con Haití. Canciller dijo algo así. Bueno, tenemos que terminar esta entrevista por razones de tiempo. Hay dos apuntes que le voy a hacer que me están pasando. Primero, desde Bonao están comunicando de una bomba en una estación de combustible. Es una junta de vecinos, por eso se lo digo, que está en Jayaco. Esa bomba comenzó su establecimiento hace 4 años. Al parecer llevan una lucha a los comunitarios y quieren sí que le haga saber. Y como yo no le doy los mensajes en privado, se lo doy en público, pues que sepa que esa junta de vecinos al parecer tiene, no conozco el tema, en Jayaco de Bonao, pero que usted pueda preguntar a ver qué pasa. Vamos a tomar nota, pero lo que pueden estar seguros es que mientras nosotros estemos ahí, la ley se va a cumplir, como dice. Exacto, entonces bueno, nada más que ya sepa esa comunidad, como está mirando el programa, me han escrito. La otra esta se la digo yo fui al Ceibo y hay mangos que son mangos de exportación y parece que no tiene mercado. Eso será otro tema de ver cómo se capacitan los pueblos, las entidades, para tener de manera eficaz destinos a los productos que tienen, porque me hablaba un agricultor que ha perdido más de 1 millón de unidades de mangos, y son mangos de 2,5 libras, y que van gente de acá a comprárselo a 2 pesos, para venir aquí a venderla a 20. Sí. Entonces, ¿me entiendes? Esa mediación. Son temas esa no es un área propiamente de nosotros, pero nos ocupamos también en lo que podamos ayudar. Y lo que sí le puedo decir que los de Baní, por ejemplo, han crecido. Ahora tenemos demanda y vamos a tomar nota porque lo podemos poner en contacto. Para claro, que se está aprovechando la pulpa, se están haciendo concentrados, se están haciendo otro tipo de... Valor agregado se llama eso. Deshidratado. Y hay una cantidad de emprendedores que le damos seguimiento con pequeños negocios que están saliendo y están compitiendo casualmente con las frutas y los Eso sería bueno. Hay una oportunidad en el Ceibo entonces. En todo el país hay oportunidad. Hito, ¿sí o no? Nada más un sí o un no. Depende. ¿Tomará licencia? ¿Va para la campaña de Abinader? Bueno, a la campaña vamos, claro que sí. Pero usted tiene un cargo.
No, hasta Usted ahora... no va a aspirar a nada. No. Candidato elegido. Pero tomará licencia No, para hacer... además ya se... Yo me refiero al equipo de tenemos- campaña, si va a ser tomar licencia. Bueno, yo supongo que habrá que... Pero usted no lo ha nombrado en ningún cargo de campaña todavía. Exactamente. Ah, bueno. Y lo otro es que el presidente ha sido claro, y es claro con todas sus medidas, se cumple con la ley, se acata todo lo que haya que acatar. Por ejemplo, lo primero es este fin de semana, siendo nosotros el partido mayoritario, siendo el presidente el que tiene la mayor simpatía, hemos tenido que hacerlo bajo techo todo para cumplir con la ley. Ya. Los otros partidos que han hecho, desafiar las cosas que ellos mismos propusieron y las leyes que ellos mismos llevaron. Entonces el presidente y todos nosotros vamos a cumplir con lo que diga la ley. Hito, muchas gracias. Terminamos de tomarnos este café fuera del aire ya, porque Sí. vamos a hacer esta pausa para cumplir. Le agradecemos muchísimo que usted haya estado esta mañana aquí. Y bueno, ya sabe la gente que ha estado hablando que el ministro ha tomado nota. Hasta la vuelta, vamos a una pausa, esto es brevísimo, vamos a conocer algo con respecto a Punta Catalina. Aquí está Enrique de León.